Graba. Ya. Controlito. Ya más cuatro. ¿Está Ahora sí. grabando ahí? Ah, ¿Vos también? Boston. ¿O no estará grabando vos? O sea, Mm, Chamario. Sí, sí está. Ya. es que me diga Por ahí. tú tienes tu modelado, ya sabes modelar, asignarle materiales, has hecho todos tus elementos, lo has modelado, todo bacán. Ujú, Tienes una estructura ya bien modelada. ujú. ¿Qué es lo que toda estructura posee? Un periodo fundamental de vibración. Ya. Y eso depende únicamente de la masa Ujú, y de la rigidez de la estructura. ya. Es decir, tenemos una misma estructura, la ponemos en callo, en un suelo S1 Ujú, y la ponemos en lima, suelo S3. ujú. Vamos, ¿tendrá el mismo periodo o no? No, No, no. sí. ¿Por qué? ¿De qué depende el periodo? ¿De la masa? De la masa y de la rigidez de la estructura. Supongo donde pongas una estructura igual, una misma estructura, el periodo fundamental de vibración va a ser lo mismo, porque el periodo depende de la masa y de la rigidez. Pero acá llega más despacito el... No estamos hablando de desplazamientos, acciones, sismos. Estamos hablando de solo el periodo fundamental de vibración, el Ah, tiempo en ya. que una estructura hace un periodo, pues, ¿no? Ujú. Una vuelta. Eso. Ah, ah, ya. Solo Ya, depende de la masa y de la rigidez. ya, No depende de dónde esté ubicado ni nada de esas cosas. ya. Entonces, una vez que ya hemos modelado, podemos obtener el periodo de estas estructuras. Ujú, Entonces, hacemos un análisis modal, espectral, no ujú. modal nada más. Y es esto que ves aquí. Ya, La norma sismoresistente acá en el Perú nos exige trabajar con un mínimo de 3 modos de vibración por nivel. ya. Tenemos 4 niveles. 3 modos de vibración por nivel, tenemos 12 modos de vibración. Modos de vibración no es más que cómo vibra una estructura, ¿no? ¿Cómo se mueve? Por ejemplo, vamos a ver el caso modal, caso modo 1, ¿no? Y vemos que su modo de desplazamiento es de esta manera. Ahora, si queremos ver el modo, por ejemplo, el modo 7, ya como que es un poco más, ¿ves? Más salvaje. Más salvaje, más bestia, más bruto, ¿sí o no? Chuches, eso. Ya. Esos son los modos de vibrar que tiene la estructura. Ujú, La estructura se le dice periodo fundamental de vibración al primer modo de vibración, porque es el modo que captura la mayor masa participativa. ya. En estructuras regulares, esa masa llega a ser pues, alrededor del 80 o 90% de masa que captura. Nunca has considerado todo lo que has practicado, Claro, no, no este placa. ¿no? Porque tal las considero muy importantes. Pe. Digo, pe. ¿De qué estás hablando? Ya, ya. Sí, explicando. Es que te voy a decir, corazón para arriba. Por el costado. Y los de sismo van para de abajo para arriba. Gracias, Ah, faltaba. ya. Y este es el cuadro de resumen del modo fundamental de vibración. Acá tenemos el caso modal y los 12 modos de vibración, Ujú, ¿no? 12 modos de vibración que le hemos pedido al programa que capture. ujú. Ahora, este modo de vibración depende de la masa, ¿sí? Y como depende de la masa, también le hemos asignado acá Dentro de más.
No, el 100% de la carga muerta más el 25% de la carga. No hay 50. ¿Qué categoría está tu? Es clase C, común. Ujú. Es Es una vivienda. multifamiliar. Una vivienda. Es Ya, 25%. ya. 50% es cuando es una edificación de tipo A. Ahí, Ah, pero bueno. ya. Guau, Rose en mi causa. Ya, entonces aquí tenemos. Estará grabando, pero no, pero estás grabando. Estás grabando. Y aquí tenemos, pues, no en los resultados. Ah, no hemos corrido el programa. Ya, pues, ya. Y esos son los modos de vibrar que tiene la estructura. Vemos que aquí captura nada más. ¿Ya? Y aquí vemos el periodo en X, 0.715 segundos. Ya, Periodo en Y, 0.55 segundos. ya, El periodo rotacional en Z, de rotación, 0.456. A nosotros lo que nos interesa es solamente. ya. Estos tres vienen a ser el primer modo fundamental de vibración. Este otro tres, el segundo modo. O sea, como te, segundo modo, tercer modo, cuarto modo. Hay modo. Lo que nos interesa solamente son los tres, Ya. porque es el periodo fundamental. Porque vemos aquí el periodo ya es menos, Ujú. va a bajar, ya no es significativo. ¿Para qué me sirve ya el periodo? Para que hagas tu análisis estático o dinámico, para que hayas tu cortante en la base Z, U, Sux. sub. Mm. Z tienes, Ujú, U tienes, ujú, S del suelo ujú, tienes, R tienes. ujú. El peso lo puedes, Sí. pero ¿el C de qué depende? El C va a depender de tu periodo. Si tu periodo de la estructura es menor que el periodo de plataforma, va a ser 2.5. ¿Y qué es el periodo de plataforma? De acuerdo a tu tipo de suelo que tienes acá. Acá es el TP y el TL. Ya. De acuerdo al tipo de suelo, vas a tener un TP distinto, un TL distinto. Si trabajas S1, S2 y S3. Ujú. ¿Bien? Eso va a depender de qué tipo de suelo. Y aquí Ya. pues te especifica, ¿no? Si tu periodo T de la estructura es menor que el TP, tu C va a valer 2.5. Ujú. Si el TP y el TL, o sea, entre el TP y el TL, ahí está tu periodo, Ujú. tu C va a ser 2.5 por el TP sobre el periodo. Ya. Eso va a depender de cuánto sea tu periodo. Ujú. Entonces yo necesito hallar cuánto es el periodo de mi estructura para ver cuál de estos tres empleos. Ujú. Pero ya me sé que estemos trabajando en estructuras de 4 pisos. Chiquita, chiquita, ¿no? Ujú. Siempre va a ser Siempre. mayormente. No va a ser en un periodo alto. Ah, ya. Claro, porque pequeño. Ah, si tuvieras un edificio de 10 pisos, Ah, es otra cosa. tu periodo va a ser más grandote. Ya va a estar comprendido, ya va a tomar el segundo o el tercero. O Más sea, grandotes. Ya está. entonces, Acá bueno, también está grabando. No, mentira. ya. Ya. Después. Para eso, entonces, lo que me sirve ayer mi periodo, ¿no? Ujú, En este caso, como vamos a hacerle un análisis estático, ujú. nuestro periodo en X va a valer 0.715 y el periodo en Y 0.55 de lo que hemos obtenido anteriormente. Los demás valores Z 0.35, U es 1. Acá lo vamos a corregir, que este era de otro proyecto que hice Ujú. de Lima, pues me copié el Excel. Ay, ay, ay. Se me pasó, vamos a cambiar a Huancayo. ¿Ya? Sí, okay. En Lima estaba ya cuando estaba. Ay, ay. Ya. 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 Suele Eso pasar. suele, O sea, eso. no, no está copiado. No, 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 no. Ah, Yo ya. era un trabajo que yo hice en Lima. O sea, yo mismo le he hecho esto y esta plantilla proviene de propias. Ah, ya. Pero solo que era de Lima. No, no es por impresionar. No, Claro. no, no. Ah, ya.
Ya va, pues ya, después. El S va a variar de acuerdo, pero eso se sabe, ¿no? El S va a variar. Antes la norma antigua no era tan rigurosa, pero ahora el S varía de acuerdo a tu tipo de suelo y al set en donde Ujú, estás. ¿Ves? ujú. Cuadro de doble entrada. Ahí está, factor de suelo S. Estás en un suelo S3, me has dicho. Ujú, Estás en la zona Z3. ujú, El S va a ser 1,20. ujú. Ya está, 1,20. El TP y el TL para suelo S3, ¿cuánto es? 1,6 y 1,0. Ya está. Ya tengo todo. ¿Qué me falta? Ya la R. Ujú. Como estamos trabajando con pórticos, el R, ¿cuánto es? Ocho. 8. Pero hay que ver irregularidades, porque ese R es en multiplicación. Claro. Y A y P. Vamos viendo la norma. Para ver irregularidades, hay irregularidades de piso blando, más rigidez, irregularidades en altura. Esas irregularidades todavía no podemos saber con precisión, porque todavía no le hemos hecho un análisis Ya. sísmico. Ejemplo, te dice irregularidad de masa o piso blando. ¿Qué te dice esa irregularidad? Que si la rigidez lateral del primer piso es inferior en 30% al inmediato superior, Ujú. tienes esa irregularidad. Ya. A Pero piso blando, ¿no? pero Ya. ¿cómo voy a saber que tengo esa irregularidad? O sea, ¿cómo voy a saber su rigidez lateral si todavía no le ocurrió un análisis sísmico? Ujú, Entonces, hay ciertas irregularidades que todavía no se pueden corroborar ujú, hasta hacer su análisis sísmico. ujú. Entonces, de todas las irregularidades en altura, lo único que se puede comprobar es la irregularidad de masa, peso, Ya. que es lo que está aquí. Vemos que todos los pisos, como es típico, tienen el mismo peso, pues, ¿no? Ujú. Peso por negro. El cuarto piso es 70, el otro es 74, el primer piso 81. Sí, porque ahí tienes No varía por mucho. 1,5, tiene que variar por 1,5 para que exista esa irregularidad. Ya. Entonces, como no varía por mucho, entonces podemos considerar que no existe irregularidad de masa o peso. Ya. Ya. Ahora, irregularidades en planta. ¿Qué irregularidades en planta podemos obtener así, digamos, a simple vista, sin hacer un análisis tan exhaustivo? Ah, ya, también en altura existe la geométrica vertical, ¿no? Cuando tienes todo, está corriendo todo, digamos, tienes 10 pisos, ¿no? Ujú. Hace Entonces, ahí tal cual. 5 pisos, después del quinto, el sexto ya se corta un poco. Ujú. Eso es geométrica vertical. Ya. Si es que el área varía en un 25 o 30%, no recuerdo, eso ya es cosa que... Ya. Entonces, la única irregularidad en planta que encontré fue discontinuidad del diafragma por el hecho de los huecos que tiene Sí. estos huecos. Al fondo hay huecazos. Sí, pero los huecos. Ya. Ya. La Ahora garganta. escucha el idiota, bro. Ya. Entonces, esa irregularidad tiene un factor de 0,85. Ya. Entonces, mi R va a ser 8 por 1 por 0,85, me da 6,8. Ese es mi R, Ujú, no es 8. ujú. Ahí, ahí. Ahí está. Y eso pues se ha trasladado acá al software, ¿no? Acá está el análisis sismoestático en la dirección X con todos los factores que se puede apreciar, ¿no? Ujú. Lineal estática. Entonces, pero Mascota. Claro. Sí. ¿ves? ¿Qué? ¿Ves? Ya está. Hay un factor C que utiliza el ETABS, que es Ujú, diferente al sub, al C que estamos hablando, no es el C, que es el sub SLR. No le pone el peso, ¿ves? ujú, Ahí le falta el peso, ¿sí? ujú. Ya, ese factor nada más va en el software, porque el peso te va a dar el software. Claro, software. Ah, entonces, eso es como el análisis estático. Hacemos el análisis dinámico. Para el dinámico tenemos que tener tu espectrito ahí. Ujú, Fácil. Con los factores que ya sabemos. ¿No? ujú, Factor Z, el R ya sabemos que 6,8 ya para ujú. ambos lados. El factor de usuario, factor de uso, ya sabemos. Ya lo hemos terminado. Y hacemos el espectro, ¿no? Ujú. ¿Sabe? No. Ya. Por hoy. Hasta acá.
Guau, guau. Guau. Estás cobrándome cupo todavía, un carro negro está estacionado al frente y por unas polarizadas, todo. Cupo, el huevón. Pero pues, antes que cierre el chip. El espectro es una función más que nada del periodo y del valor C. Ujú. Para ello necesitamos hallar. Estamos trabajando en un solo S3 cuyo TP va a ser 1.0 Seis. a 1.0. Ya. Entonces todos los valores van a ser hasta 1.0 van a valer 2.6. Ujú. Después el otro es 1.6. El TP. Aquí Este. está. Mira, TP, TL y el periodo cuánto va a valer Ujú, en relación a esta fórmula. ujú. Y ahora Perfecto. cuando el periodo es mayor a TL, digamos 1.8, 1.9, 1.10 mayor, va a ser 2.5 por TP por TL entre T al cuadrado. Es lo que está acá. Ya. Aquí está, es esto. Y aquí simplemente dos puntos. Ah, ya. Claro. Mascota. Vamos a darle hasta 5 hasta donde llegue. Pum. Ya. Y todo eso lo vamos a mandar en una hojita de notas. Muéstrame la carpeta donde está todo. La carpeta. Ah, ya, tu carpeta. Carpeta mascota. No es- Abre Huancayo S3. Esos valores que viste en el Excel. Están ahí para Espectro. No te pases, igual. ¿Ves? Ya. igual hoy. Entonces vamos a cargar el espectro. Aquí está. Guau. Es que como eso estaba en otra ruta de mi computadora, la Ah, ruta ya. no es igual, pues mascota. Muéstrame Ah, esa ruta. ya. Claro. ¿Sí o no? Claro. Ya. No hay hoy. Busca bien. No hay pe mascota. Eso flapito. Oye, ¿estás grabando desde el Improperios? ¿Vas a poner tu Oye, grabación? por hoy. A la mierda. Ya. A su madre, un Alfermín lo han ascendido. ¿Qué? Listo. Hola. Puta, estará con 5, 6. Pues acá recién. Ya. Cargado el espectro. Acá está. Acá Hoy, has cargado hoy. ¿Dónde está? está, pero no estás viendo. ¿Y Es cómo, esto. y cómo has cargado? Ya estará grabado. Mi abuelo. Lo pauso. No me dejan. Antes de comenzar este video, les cuento.
buscando señor mascota. Ya. Ya cargado el espectro, corremos a análisis dinámico. Ya. Nosotros clientes están queriendo que les cobre cupo ya. ¿No? Nosotros clientes están queriendo que le están queriendo que les cobre cupo. Claro. Su hermano. Y una vez corrido análisis dinámico, estático, modal, todas esas vainas, definimos nuestras combinaciones, ¿no? Y lo que nos pide básicamente es el control de desplazamiento. ¿Y eso qué cosa es? No es más que la deriva. La deriva en X que me produce un sismo dinámico en X, ¿no? Ujú. Pero eso está en el rango inelástico, no en el rango elástico. Para pasar de un rango inelástico a cierta deriva se le multiplica por 0.75R o 0.85R, Ya, de acuerdo sea el caso. ya, Y eso es mi factor 5.78 para pasar al rango inelástico. ya. O sea, el R que has tenido de 6 puntos datos multiplicado todavía. Claro. Ya, Y eso es lo que está aquí. Aquí podemos observar las respuestas. Y solamente quiero ver las derivas, tío. La deriva en X. ¿Con cuánto está? 0.010320. Lo entonces, máximo que nos exige la norma sismo resistente para proyectos de completo armado es 0.0077 carrete. carretero. Entonces, no tenemos control de derivas, ¿no? En el primer piso, según la construcción hecha ya, pues, no pasan derivas. Ya, pues, después, Ese es en la dirección X, ¿no? ya, ¿Con cuánto estamos? Estamos por, o sea, y es lógico, tiene lógica, tiene coherencia, sí, porque si vemos tu plano, guau. Mira la dirección X, no tiene mucha rigidez más que estas dos columnas que están pelotadas a 40, 45, creo. Solamente son dos y está también casi. Una estructura así como que no aporta tanta rigidez. ya, Para Y tampoco, no solamente tenemos dos pórticos continuos, este que queda aquí nada más. Ya, ya. vamos a Y, vamos a ver qué pasa. Y la situación es un poquito más favorable. Ya no, no, espera. Se supone, pero pues, si las peraltadas están en X, idiota, mi cabrón. Ya, ya. Perdón, pues, Ya, desabrupto. ya, Me voy a llevar todos mis archivos. Ya. y después, Ya, entonces, ¿qué es lo que les ha pedido? Simplemente que verifiquen derivas. ¿mm? ¿Qué es lo que les ha pedido? Simplemente que verifiquen derivas. Ajá, en el caso mío nos ha tocado hacer este diseño de columnas y vigas de acuerdo a la norma, la 21.5. Se van a diseñar eso. Nos dijo solo verificar nada más. Fácil, es ponerla, ¿no? Ya, eso ya es teoría. Mm. Ya, pero en este caso entonces, Y aquí están tus derivas. ¿va o no pasa o no pasa? No pasa, hijo. Mira. Ahora,
Ya verificando derivas, lo que se debería hacer en un proyecto que está partiendo de cero. Ujú, Digamos que ese es tu primer plano. Tú como ujú, ingeniero has planteado que estas columnas, haces tu análisis sísmico y ves que no te pasa, ¿sí? ujú. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Corregir eso. Aportarle más rigidez a una dirección, bajarle la masa. Si tú bajas la masa, bajas el periodo. Bueno, el periodo no va. Claro, el periodo, bajas el periodo, ¿sí? Claro, Y al bajar el periodo, estás va a bajar. bajando los desplazamientos. Ya. Otro, siempre pasa esto. Tú me has dicho que este suelo está así, S3. Ujú, Si corremos ese análisis dinámico en un suelo S2 o un S1, mira cuánta diferencia. De 0,4 a 0,6 es 1, ujú, 2,5, 2, 1,6. ujú. Bueno, lo que no más nos interesa es lo de arriba. Si corremos el análisis de un solo S2, va a bajar. Sí, porque muy salvaje, pero el 0.4 está saltando. Es muy salvaje, claro. Ya. Y esto baja, baja, sí. Y Ingeniero, la experiencia me ha demostrado que sí, en otro suelo baja bastante. no, agarraría el terreno y o sea, lo hago hueco el terreno, Le meto metes este. una tierra S2. Ya. No, que tú me dijiste así a grosso modo que tus suelos son S3. Yo no sé qué es tal Es S3 un sea. S3. Ah, bueno, si estás seguro ya. Dijo S3. Ya, El proyecto es un S3. Ya. claro, si está un solo S2 de repente tendría. Ujú. Vamos, de hecho. Bueno, ya. ¿De qué más depende esto? El suelo, mira. Y son dos cosas. Le bajas en el espectro y Mm, en tu factor de suelo. Ya no va a ser 1,2. mm, Estás en zona 3 S2 ya va a ser 1,15. mm. Claro, no es tanto, pero va a bajar. Claro. Entonces, si le pones 1,15, tu factor va a ser 0,58 a 0,70 que tenías. Ujú. Claro, claro. Algo es algo. Ya. ¿Ya? Entonces, tienes muchas formas de controlar esas derivas sin tocar la rigidez, ¿no? Claro, el diseño. Sin tocar el diseño. Bajarle la masa. Puedes bajarle la masa, ¿no? Claro. Ponerlo un poquito. La losa le pongo de tablas. Válido, claro, Claro, claro. claro, pero más para allá. ¿Qué otra opción puedes? En vez de utilizar los típicos ladrillos Allá de de arcilla, todo, hueco, puedo usar hueco. solo le meto Tecnopor, pero es la Claro, misma igual. vaina. Cosas así, ¿no? Bajas la masa, baja. Claro. Debería tener Ya. otro comportamiento. Ujú. Ahora ya, pues si en vista de eso no, o bueno, nada de ello es factible, Ya, no puedes. moralmente más columna, Un poquito más rigidez, grande o para si que no sí. placa. Una plaquita de 15 centímetros Ujú. de un suficiente, pero no necesariamente. Tú le pones tu placa acá, ya chévere, esta parte no sabes, pero esto sí, Ujú. que viene Ok. torsión, Ya. viene la torsión, y no necesariamente tú pones la experiencia, la experiencia. Ya, señor experimentado. Yo también probaba, pues, ¿no? Ah, le voy a Ya. poner una plaquita aquí y veía que mi deriva se elevaba, güey. Digamos, me daba 0,00, no, 0,013. Ya. Le puse una placa aquí en un proyecto, me daba 0,015. Está, weón, pues si le he puesto placa. Mm. Es que toda la rigidez se concentra ya en lo que estaba Abajo, pues. aquí, un poquito más ahícito. Ya, al otro lado. Entonces el otro lado se desplaza más. Entonces este desplazamiento es mayor que a lo que era antes. Entonces siempre un equilibrio, ¿no? Te le pones uno acá, otro acá. Ah, pan con pan. Ah, ya. O uno acá al centro, ¿no? Si es que no interfiere en tu estructura. Claro, Si es que pero. no interfiere en tu estructura. Claro. Ahora sí, ni siquiera hacemos una prueba. Vamos a ver qué pasa. No hemos agregado placas. ¿Sí? Placa.
Segunda de paca será, ¿no? No es la bonita, la bonita. Hoy un frío mi causa. Ya ves. Más mejor. Más mejor. Ahí está. Más mejor. Más ¿Estás bien? mejor. Ya llega a 0.0066. ¿Dónde veo ese más mejor? Ahí, Más mejor, ¿te das cuenta? más mejor. ¿Eh? Ya. Ah, claro, obviamente poner una placa ahí, si digamos en tu primer piso es cochera ya. Claro, no, eso siempre y cuando interfiere con tu arquitectura. Claro, esa es la vaina. Esa es la cosa. Ya. Eso es mi caso, ¿no? Pues de muchas formas, ¿no? Y eso es una placa de 15 centímetros nada más, chiquitito. Ah, Claro. claro. Ya mascota. ¿Algo más? No sé qué más. Ah, ya, bueno, lo que se debe hacer, ¿no? Ya, te está explicando que pasas todo, ya le has rigidizado, ya le has aumentado sección, columna, tercera. Puedes aumentar el prima C a Los 80. O 450. 420, ¿no? Ah, 420. 450 mucho. 220. Pasas a comprobar las demás irregularidades. ¿Para qué? ¿Por qué SR que ha sacado a 6.8? Eso no es de diseño. Con ese diseño todavía no vas a. Porque ha bajado todavía. Ya, porque ya tienes ahora torsión, por ejemplo. La contorsión es. Claro, que tenía torsión. Entonces CDR va a bajar aún más. Entonces CDR todavía no es de diseño. Algo más. No sé qué más quieres preguntarme. A ver, abre el Excel. Ya vamos a sacar esta placa. Vamos a ¿cómo es? No hay Wow. Pero no lo guardes, pe. no se guarda ya. Podemos correr el análisis. Ah, verdad. Los datos se guardan. Ah, ya. Está bien, pues. No me dio baboso, ¿cómo es? No vaya a ser. Listo. Ya, ahí está el Excel. Están las derivas. ¿Las derivas para qué es? Me perdí. Es el control de desplazamiento. Ya. Y entonces, Queda dos tiempos. ya. Hasta ahí eso sería todo, señor mascota. Y en el caso, por decir de acá, mira, lo que me ha tocado. Completo armado. Ya. En este caso, nos ha tocado la 21 punto. Acá está. Exacto. La 21.5 y la 21.6. Que es diseño con sismo. Pues la lateral. ¿Cómo se vería esto afectado? Más que nada te habla del diseño de vigas y columnas Ya, entonces. con sismo. ¿Te acuerdas de la viejita que nos enseñado? Es clase 9.
Ya, ¿qué cosa quieres acá? Había un criterio que tu columna debe ser más fuerte La para columna evitar, debe ser más fuerte que la viga. para evitar el problema de columna viga fuerte, columna débil. Pues. Por decir acá, estamos teniendo una duda. En esta vaina, la 21.5 acá dice, la fuerza amplificada a la compresión que sea en el elemento PU no debe exceder al 0.1 FCH. En este caso, esto es para viga. La Para columna se viga. está hablando. ¿No? Viga. Vigas. Esto es vigas. Y la 21.6 es la de columnas. Columnas. O sea, que hay un PU también. Al igual, o sea, en la columna sí hay un PU. Pues, Claro. un PU, una fuerza. Acá te habla vigas. ¿Cómo debe ser una fuerza cortante de que debe tener la columna? Y eso está ingresando a la viga. Bueno, ahí está explicando la fuerza amplificada de compresión axial. Una viga tiene fuerza axial. Cuando tienes tú tu diagrama de fuerza cortante de las columnas y el ejercicio, La fuerza es axial. y eso no ingresa, no es una fuerza que está ingresando a la columna, a la viga. Claro. Sí, sí, ¿no? Libre. Ya bueno, pero de todas maneras esto es lo que fuerza de nuestro recomportamiento, todo esto para responder. ¿Y cómo está nuestro? ¿Qué nos explicaste? Siempre mascota. ¿Cuánto será? ¿Quién será? ¿Qué va a ser? AP mascota, ¿cuánto? Guau. Bonito, de hecho, como para consultoría. Petecismo, pe. Más peso que Guau. ¿Qué va a ser? notas de cuerpo, ¿no? Sino para llevar mis archivos, ¿sabes? Una rebajita, pe. Llevar mis archivos, ¿no? Guau. Llevar mis archivos. Ya, va. Tendré que. Ya, para pediré, pe. Ya mascotó. Más bien, Graciela. De Mascota. repente, te he visto cualquier cosita que falta, pero Ya. va a estar libre, ¿no? Ah, ya más. Ya, pero